Esto es de 1941. El director Ernesto Caparrós. Ritmos de Cuba. Mi nombre es Eduardo Rodríguez, aquí de la isla de Puerto Rico, el pueblo de Atillo. Saludo a todas mis amistades, puertorriqueños, cubanos y venezolanos. Son muchos, eso ya me quita mucho tiempo. Saludo a todos. Cualquier persona que necesite una persona buena, pero buena, que yo conozco, que hace trabajo de handyman, que es bueno de verdad. Estoy hablando que le va a economizar en electricista y un montón de otros tipos de personas que son especialistas y te van a cobrar por ser especialista, tener licencia, un montón de dinero. Y un buen mecánico, estoy hablando de la Toyota. Si es de la Toyota, tengo el único, no busque más nada. Simplemente me llama y yo le digo, mira, fulano de tal, número de tal. Llámalo y le digo que va de parte mía. No se van a arrepentir, se van a arrepentir si van donde otro. Porque no va a ser lo mismo ni van a economizar como economizar con este. Él cobra, pero cobra su trabajo justo y lo que valen las piezas. Y honesto como él solo. Bueno, vamos a los datos históricos, porque ya eliminé los saludos uno por uno, porque es mucho. Del árbol invertido, pero que había algo aquí del árbol invertido que la fecha no compagina. En el árbol invertido dice que esta persona, Miguel de Carrión, murió en La Habana el 30 de julio. Y en el árbol invertido dice que falleció, si no me equivoco, decía él, debe decir, es que no logro, debe ver si yo puedo ponerlo así. Porque usualmente yo lo dejo arriba para no equivocarme, pero creo que decía el 7 de junio. No el 30 de julio. Vayan al árbol invertido. Puede ser que yo esté equivocado con el día. Pero no son los mismos días. En uno dice una cosa, dice que en junio, y aquí dice, y chequeé en varios, de lo de Facebook y Wikipedia, y decía el 30 de julio. ¿Cuál está mal? El árbol invertido, que uno solo, que dice una cosa, y hay varios que dicen otra cosa. Ustedes hacen su investigación y lleguen a su resultado. Ok, entonces aquí dice, esto es del cubano José Bello, un día como hoy, junio 29, nuestra lucha contra el castrismo. 1959, Pedro Luis Díaz Lanz, comandante jefe de la Fuerza Aérea Revolucionaria, dirige una carta al presidente provisional de Cuba, doctor Manuel Urrutia Lleó, donde denuncia el ajo de elementos comunistas en las filas de la revolución. El 14 de julio de 1959, después de fugarse de Cuba en una lancha, testificó por idénticas razones ante el Senado de Estados Unidos.
y la gente no aprende. Porque por lo menos en Cuba se puede perdonar, porque ese fue el primer engaño asqueroso en Latinoamérica de Fidel Castro. Después de eso en Venezuela ya fue otra cosa, pues ya fueron advertidos. Lo mismo que los que están en Nueva York. Mira, Mandani es un comunista musulmán. Peor todavía, porque tiene dos de los peores preceptos más infernales que te pueden presentar. Pero la gente con todo eso se le decía, yo quiero Mandani. Ahí está, pues Mandani se lo mandó. Carta, un testimonio. Historial de la China loca. Cada nombre. La revolución, decían, necesitaba limpiar el país de sus enemigos antes de construir la nueva sociedad. Los juicios eran breves. No había abogados defensores con tiempo, suficiente para hablar. A veces, el mismo oficial que leía la acusación dictaba la sentencia. Las pruebas podían ser una carta, un testimonio, una fotografía o simplemente una sospecha. La palabra contrarrevolucionario bastaba. Las noches eran largas en la cabaña. Los prisioneros escuchaban pasos en los pasillos y rezaban no escuchar su nombre. Algunos sabían que no verían el amanecer. Otros esperaban un milagro que nunca llegaba. El silencio se interrumpía solo por el eco de las botas y las órdenes secas de los guardias. Durante el día, el Che recorría los patios. No hablaba mucho. Su figura imponía respeto. Los guardias se cuadraban a su paso. Los prisioneros evitaban su mirada. Era un hombre convencido de que la revolución debía sostenerse en la pureza moral y que cualquier indulgencia significaba traición. Nadie sospechaba que aquel mismo hombre, de paso sereno y mirada impenetrable, pronto protagonizaría uno de los capítulos más controvertidos de la revolución. Porque lo que haría en los días siguientes y lo que más tarde se descubriría sobre su papel en la cabaña cambiaría para siempre la forma en que el mundo lo recordaría. Los documentos de la época registran que entre 150 y 300 personas fueron ejecutadas bajo su mando directo en la cabaña, aunque otras fuentes hablan de cifras mayores, pero más allá del número, lo que dejó huella fue el método, la rapidez, la convicción y la absoluta certeza de que lo que se hacía era justo. Las pruebas podían ser una carta, un testimonio. A diferencia de otros desertores que se fueron debido a la hambruna, él había disfrutado de una vida privilegiada, pero quiso irse porque estaba descontento con las restricciones que tenía como artista. Cuando huyó, no tuvo problemas en los puntos de inspección porque era titular de una tarjeta de ciudadanía de Pyongyang, la capital, donde viven los ciudadanos de la élite norcoreana. Cruzó el río Tumen y fue encontrado por el ejército encubierto, a quienes les dio $2,000 para que lo ayudaran a llegar a un poblado. En el pueblo empezó a trabajar cosechando arroz y cortando madera. Mientras vivía en China, se enteró de que Corea del Sur estaba proporcionando refugio a los desertores. Consiguió un pasaporte falso, pero las autoridades migratorias lo atraparon saliendo de Beijing y pasó 3 meses en prisión. Después lo subieron a un tren para llevarlo de regreso a Corea del Norte, pero logró escapar por una ventana. 2 meses más tarde, lo detuvieron en Mongolia y nuevamente fue a parar a una prisión, donde estuvo 6 meses, tras los cuales fue enviado a un campo de prisioneros norcoreano. Cuando llegó, fue reconocido por un investigador de la prisión, quien le ayudó a hacerse pasar por otra persona y así consiguió que lo pusieran en libertad. De inmediato volvió a cruzar el río Tumen, compró otro pasaporte falso y con él logró llegar a Corea del Sur en el año 2003. Moon Ki-nam. Moon Ki-nam nació en Chongyu, en Pyongyang del Norte.
y ha afirmado que su padre fue un desertor norcoreano durante la guerra de Corea, lo que tuvo un impacto negativo en su vida. Parte de los motivos que lo llevaron a convertirse también en desertor fue la intención de reencontrarse con su papá y con sus tíos. Moon representó a la sección nacional de fútbol de Corea del Norte entre 1969 y 1979 y fue de otros desertores que se fueron debido a la hambruna, él había disfrutado de una vida privilegiada, pero quiso irse. Pues se acercó a Aisha y le dijo: Aisha, ¿tenías algo con Safwan? Le dijo: te juro por Allah que no tenía nada con Safwan. La única cosa que fue el caso, lo que hemos contado. Mohammed subió a la montaña, bajó de la montaña y trajo este verso coránico. La sura 24, el versículo 13. Y dijo Mohammed: porque no han presentado 4 testigos, como no han presentado testigos para Dios que mienten. Por lo tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, todos los versos del Corán tienen un episodio. Pues este texto encaja con el episodio de Aisha. No lo digo yo, lo dicen las escuelas jurídicas o el tafsir. Eso es lo que dicen estos libros, el tafsir, los tafsir y las interpretaciones del Corán. Por lo tanto, como no habéis presentado 4 testigos, Aisha es inocente o libre. Por lo tanto, cuando hay una violación y una mujer se atreve a denunciar el violador, pues en el juicio el juez pide 4 testigos. Si no hay 4 testigos, no hay violación. Por lo tanto, la verdad que la mujer violada es una desgracia para ella para siempre. No solamente para ella y para su familia. Y si sigue viva, después de la violación encima que le violan, su familia misma le persiguen para matarla porque es una desgracia para toda la familia. Eso es lo que he vivido yo. Yo recuerdo que una familia se llamaba Wanda, cristiana, y era una chica. Pues se acercó a Aisha y le dijo: Aisha, ¿tenías algo con Safwan? Why is the Natural Healing Handbook not cheaper? I have to be honest. I was totally wrong about this. Según los últimos reportes, Washington le habría dado un ultimátum al régimen de La Habana. Tienen menos de 2 semanas para responder todos los acuerdos, todo lo que se le está pidiendo, todo lo que ya de por sí está sobre la mesa. En menos de 2 semanas tendrían que aceptar lo que de momento Marco Rubio le está poniendo encima de la mesa. De hecho, un reporte citado el día de hoy por el periódico El Telégrafo dice de que Donald Trump y Marco Rubio estarían presionando a los altos mandos del régimen cubano para forzar a una salida del poder, incluyendo el exilio de figuras como los Castro y de Díaz-Canel, que se tendrían que ir en uno de los acuerdos que está sobre la mesa. Y lo fuerte de ese mensaje de abandonar el poder o enfrentar algo muy parecido a lo que le pasó a Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Qué es lo que está diciendo Washington? Si mandarían a un ejército americano para Cuba. Te lo pongo ahora, pero primeramente déjame leerte la información del Telégrafo que lo estaba publicando el día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está impulsando un acuerdo económico con Cuba que incluiría una salida pactada para el régimen comunista, permitiendo que la actual cúpula del poder abandone el gobierno sin verse obligada a exiliarse o a afrontar la justicia, según informa el diario británico El Telégrafo. La propuesta de la Casa Blanca contempla un off-ramp político para el régimen de La Habana, es decir, una vía para que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y la familia Castro, que han dominado la política en la isla durante décadas,
puedan apartarse del poder sin abandonar también el país. Why is the Natural Healing Handbook not cheaper? I have to be honest. I was totally wrong about this. Según Miren amigos, lo que está pasando en Venezuela ya es una cosa que está superando cualquier ficción, de verdad. Si pensábamos que la tragedia del miércoles pasado, con ese doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5, si pensamos que era el límite del dolor, con más de 1.400 muertos que están ya confirmados y miles de desaparecidos, hoy lunes la Tierra volvió a dar un golpe bajísimo. Poco después de las 6 de la mañana de este mismo día, se registró un nuevo sismo. En el papel, la magnitud fue de 4.2 y 4.6, que quizás no suene gigante, pero ojo al dato, ocurrió a menos de 5 kilómetros de profundidad, ahí mismo frente a las costas de La Guaira. Y por ser tan superficial, se sintió con una violencia tremenda en toda la región capital y en el litoral central. Imagínense ustedes el panorama por un segundo. Estás intentando procesar el trauma de la peor catástrofe de tu vida y de repente el suelo te vuelve a mover con la mayor fuerza. Los testimonios que llegan de la gente allá son muy desgarradores. Dicen que se sintió un jalón seco, durísimo. Los edificios que ya estaban sentidos y agrietados por el terremoto anterior volvieron a crujir. Esto provocó escenas de pánico absoluto, gente evacuando en pijama, corriendo a las calles. Una desesperación total, porque están sintiendo que la pesadilla simplemente no termina. Y lo peor es que esto no es solo el susto. El verdadero peligro real e inmediato es para los equipos de rescate. En zonas como La Guaira, donde hay cuadras enteras reducidas a escombros, cientos de rescatistas nacionales e internacionales están trabajando a contrarreloj. Están arriesgando sus propias vidas. ¡Wow! Charmin Ultra Soft Smooth Tear es muchísimo más suave y absorbente. This is the type of faceless animated videos that helped us grow our Bueno, esta la noticia está aquí. Corto, pero preciso. Nada, hasta aquí yo lo dejo. Que Dios me lo bendiga. Libertad, libertad para Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán. Y que Dios proteja a Estados Unidos de los preceptos del comunismo, del islamismo, que tenemos que orientar a nuestro pueblo, incluyendo a Puerto Rico, para que no caigamos bajo esa pesadilla infernal. Nos vemos mañana. Adiós.